Bienvenidos a todos a una nueva cápsula ¿Oíste? Hoy tenemos como invitado a Agustín Zanotti. Agustín es investigador también del Observatorio Interuniversitario. Para quienes estén conectando, les contamos que las cápsulas es un espacio que creamos para poder darle mayor voz y visibilidad a, a los integrantes del Observatorio ISTE. Y bueno, como invitado Agustín, pues nosotros queremos que sea él mismo quien nos pueda contar su formación, cómo llegó al observatorio, cuáles son sus temas de interés. Agustín pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, es un cientista social, pero bueno, queremos que sea él mismo quien nos cuente todo su trayecto formativo. Agustín, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación a participar en esta cápsula. Bueno, la verdad es que me parece que está muy bueno como espacio para poder intercambiar y para contar un poco, bueno, acerca de lo que he venido por ahí investigando a lo largo de mi trayectoria, fundamentalmente los temas, cuestiones así. Bueno, como vos bien decías, actualmente yo soy investigador en la Universidad Nacional de Córdoba. También trabajo en la Universidad Nacional de Villa María. Formamos parte de un núcleo de investigadores que nos hemos incorporado en este último periodo al OISTE. Em, y bueno, contarles que actualmente en lo que es mi formación y mi trayectoria, digamos, yo actualmente me desempeño como investigador adjunto de CONICET. También me desempeño como docente en la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente estoy dando Teoría Sociológica 3 y Sociología de la Ciencia y la Tecnología. Y también hace tiempo ya que venimos dando un curso de Sociología de la Ciencia y la Tecnología en la maestría de Tecnologías Políticas y Culturas eh, en la Universidad Nacional de Córdoba. Mi formación es en Sociología. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Villa María. Después tuve una beca de CONICET y ahí en ese momento cursé el doctorado en estudios sociales de América Latina, así que de la Universidad Nacional de Córdoba, así que ahí pude, digamos, entablar como un diálogo interdisciplinario de las ciencias sociales en torno también a la cuestión de América Latina, que me parece fundamental. Y bueno, digamos, en cuanto a lo que hace mi interés, digamos, por el tema de saberes digitales y saberes tecnosociales, en realidad, bueno, por ahí lo que quería compartir es que es algo que ya lo traigo desde muy joven, digamos así, desde estudiante de la secundaria, eh, que siempre tuve, digamos, como este doble interés de, por un lado, las tecnologías digitales, desde joven, así como usuario entusiasta de computadoras, ¿no? Estamos hablando de finales de la década del 90, cuando recién las computadoras empezaban como a masificarse también en los hogares, empezaba a existir la conexión a internet, empezaban a aparecer o a difundirse quizá los teléfonos celulares, ¿sí? Y junto, digamos, con esta atracción por ahí con la tecnología, yo estaba como bastante fascinado por todo el cambio social y el cambio cultural, digamos, así que traían aparejados, digamos, estos nuevos desarrollos tecnológicos o la difusión de estas tecnologías, así que es un interés que desde ahí, digamos, lo tengo y que le fui dando forma después a partir de estudiar sociología y a partir de por ahí especializarme un poco más en lo que sería el campo CTS, que es un campo por ahí interdisciplinario de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, ¿sí? Y bueno, como siempre decimos en los cursos de este tipo de materias, digamos así, o de abordajes, aparece esta idea, la metáfora del tejido sin costuras, ¿sí? Entre tecnología y sociedad, como es el hecho de decir que no se puede pensar la tecnología como algo separado de lo social, sino más bien pensar las tecnologías como una construcción social, ¿sí? En varios sentidos. Y también como las tecnologías de algún modo nos van
van transformando las prácticas sociales, las prácticas culturales, económicas, etcétera. Así que eso sería como la perspectiva general, digamos, así que me ha acompañado en las diferentes investigaciones, ¿sí? Básicamente, entonces, los temas que he venido trabajando tienen que ver con eso, con las TIC, digamos así, las tecnologías de la información y la comunicación. Quizá hoy sea más correcto referirse a tecnologías digitales. Y más recientemente también las plataformas digitales, y otras cuestiones relacionadas con eso. A mí en particular siempre me interesó pensar a las tecnologías digitales como una instancia para la producción colaborativa, y un poco quería contarles eso, a qué se refiere este concepto de producción colaborativa o producción abierta y colaborativa, que es un poco la base de lo que he estado estudiando en los últimos años. Principalmente, digamos, en lo que fue mi tesis doctoral y mis primeras investigaciones luego del grado. Yo me dediqué a investigar comunidades de usuarios y desarrolladores de software libre, o lo que por ahí actualmente se conoce más como FLOSS, que es Free Libre Open Source Software, que quiere decir software libre y de código abierto. Que básicamente eran comunidades que empezaron a surgir ya hacia finales de la década del 90 y de los años 2000, y que empezaron a difundir toda la filosofía y todo el modelo de desarrollo de lo que es el software open source, ¿sí? Pensando en como un modelo abierto de producción colaborativa de software, que se oponía en ese momento, digamos así, a lo que era el desarrollo principal, que era el software de código cerrado, ¿sí? El software que se conoce como propietario o privativo. Entonces, básicamente estas comunidades facilitaban, ¿sí? Porque hoy, digamos, todo lo que es el mundo de Linux o las distribuciones de software libre son algo quizá mucho más difundido, pero, digamos, en aquel momento era algo que circulaba en un mundo de comunidades virtuales y de encuentros también entre entusiastas informáticos, un mundo mucho más acotado, ¿sí? Y después por ahí esta inspiración desde el software libre y open source se fue desplegando hacia otros ámbitos de la producción cultural, dando el lugar, digamos, a un concepto de cultura libre que abarca un montón de manifestaciones que tienen que ver con la producción económica, con el arte, con la difusión del conocimiento, ¿sí? Y con esto otras manifestaciones que se han ido dando en las últimas 2 décadas, que tienen que ver con el mundo de lo que sería, en la actualidad llegamos a un concepto de ciencia abierta, ¿sí? Que incluiría también un montón de manifestaciones, como son el acceso abierto, la ciencia ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, un poco esa ha sido mi búsqueda, ¿sí? Como decía, a partir del software libre open source, las comunidades en línea, eh, manifestaciones de acceso abierto al conocimiento, como un movimiento también ético-político que busca que el conocimiento que producen las universidades esté disponible, ¿sí? Que los procesos, digamos, por los cuales ese conocimiento es validado, sean transparentes, ¿sí? Y que también esto tiene como un correlato tratar de pensar en un conocimiento que pueda tener una relevancia y un mayor impacto dentro de las sociedades en las que se produce, ¿sí? Eh, bueno, digamos que también a partir de mi contacto con otros especialistas, fundamentalmente de la Universidad Nacional de Villa María, como son Lila Pagola y Mauricio Grasso, colegas con los que hace ya más de una década que venimos trabajando en conjunto, eh, empezamos a trabajar ahí el tema de los jóvenes, ¿sí? Y los diferentes saberes juveniles vinculados a las tecnologías digitales. Básicamente ahí empezamos a trabajar bastante antes, digamos, de que se generara lo que fue con posterioridad el programa Conectar Igualdad, ¿sí? Pero después también trabajamos fundamentalmente con lo que fue la implementación de este programa, un programa de inclusión digital, eh, que tenía por objeto justamente poder facilitar, digamos, el acceso a los dispositivos y a la conectividad para que los jóvenes pudieran masivamente, digamos, adquirir ciertas capacidades
que tienen que ver con el mundo digital, ¿sí? Así que este programa entregaba computadoras, entregó más de 5 millones de computadoras de tipo netbook en diferentes a estudiantes de universidades, perdón, de escuelas públicas de todo el país. Y, digamos, las computadoras podían ir luego, digamos, a los hogares para tratar de socializar estas capacidades con el resto de la familia, ¿sí? Entonces, un poco, a partir, digamos, este programa tuvo la particularidad de que abrió, digamos, la puerta a las universidades para hacer diferentes instancias de seguimiento, de monitoreo. Entonces, como universidad, como la Universidad de Villa María, nos incorporamos y estuvimos haciendo trabajo de campo en diferentes provincias de Argentina y pudimos ver ahí los diferentes impactos que el programa iba teniendo, ¿sí? En un país tan vasto como es el nuestro, ¿sí? Estuvimos en La Rioja, en Salta, en Santiago del Estero, San Luis, etc. Y también, digamos, a partir de ahí es que establecimos ya un vínculo con lo que fue el OISTE, porque ahí empezamos a converger, digamos, un conjunto de investigadores vinculados a estos temas, con este interés, ¿sí? Por pensar la conexión entre tecnología, sociedad, educación, etc. Em, Así que, bueno, digamos que eso ha sido un poco el recorrido. Yo como la última etapa de mi investigación, también quería contarles un poco en relación a eso. Me puse a estudiar el caso de la enciclopedia libre Wikipedia, sobre todo pensando en la enciclopedia Wikipedia en español, ¿sí? Eh, y ahí tratando de ver, digamos, cómo esto que decía al principio, esta lógica de producción colaborativa y abierta, eh, sirve también en este caso para la creación de una enciclopedia, ¿sí? La particularidad que tiene Wikipedia es que es uno de los mayores sitios actualmente de Internet, ¿sí? Es un sitio muy consultado y que tiene un impacto social muy fuerte, sobre todo en comunidades de estudiantes que lo utilizan, digamos, para hacer las tareas de clases, ¿sí? También docentes, y un montón de actores utilizan esta enciclopedia cotidianamente, ¿sí? Pero a diferencia de otras enciclopedias que existieron previamente o simultáneamente, digamos, a lo largo de la historia, esta enciclopedia tiene la particularidad de que se vale, digamos, de las tecnologías digitales para generar el hecho de que cualquier persona pueda ser un editor, ¿sí? Esto quiere decir que no necesariamente, digamos, hay editores expertos convocados para escribir sobre un tema, sino que aparece la idea de que todos podemos, todos conocemos sobre algún tema y todos podemos contribuir, no solo como consumidores, sino como creadores de contenidos, ¿sí? Ya sea en formato de texto o también agregando imágenes, contenidos multimedia, etc. Entonces, un poco, digamos, esta enciclopedia que toma quizá como fuente de inspiración lo que fue en su momento el movimiento de software libre y open source. Me interesaba pensar cómo también se establecen ciertas conexiones, por ejemplo, entre, digamos, las universidades, que pueden ser un actor principal para contribuir, digamos, a ciertos contenidos que aparecen en esta enciclopedia, ¿sí? Por ejemplo, cómo conceptos de las ciencias sociales o autores pueden de algún modo trasladar, también pensando como un modo de comunicación o divulgación de la ciencia, sus investigaciones, sus saberes o ciertos conceptos y ponerlos a disposición en Wikipedia o ponerlos en discusión, digamos, en estos artículos, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí, varias cuestiones más, no quiero tampoco extender demasiado, pero Wikipedia ha sido como mi objeto de investigación durante al menos los últimos 4 años, en conjunto con lo demás que venía mencionando. Y ahí, bueno, he analizado también en algunos artículos que han salido recientemente diferentes procesos de colaboración que se dan en esta enciclopedia, algunos vinculados, por ejemplo, con lo que fue la producción de conocimientos sobre COVID-19, en el contexto de la pandemia, ¿sí? En donde había todo como un momento de gran
incertidumbre y también mucha divulgación de desinformación, noticias falsas, información de dudosa calidad. Bueno, cómo este proyecto intentó, digamos, mantener un contenido confiable y actualizado a lo largo de la pandemia y cómo fue consumido también este conocimiento, ¿sí? Por ahí como para ir cerrando, digamos, esto, bueno, quedo abierto obviamente a cualquier pregunta que interese en formular, pero pensar esto, ¿no? Que Wikipedia tiene la particularidad, al igual que los proyectos anteriores que he mencionado, que en general son proyectos que están gobernados por una fundación sin fines de lucro, ¿sí? En un ecosistema, todos sabemos de plataformas digitales, en donde sí, digamos, cada vez más la presencia de actores corporativos o del sector comercial se torna dominante, ¿sí? Las plataformas más grandes son plataformas con fines de lucro. Bueno, este sector aparece como una experiencia exitosa, ¿sí? De un modelo de gobernanza sin fines de lucro. Después, si quieren, podemos conversar un poco más sobre eso, pero digamos, el énfasis está en mostrar estas trayectorias, también mostrar que se puede construir y mantener plataformas que funcionen con otros valores o con otras motivaciones dentro de lo que es el ecosistema de Internet. Buenísimo, Agustín, qué interesante todo lo que nos estás contando. Digamos que se me ocurre una pregunta que seguramente se harán otras personas y es, ¿qué determina cuando tú hablas de software libre y bueno, usas bastante la palabra libre, libertad? Se me ocurre como, ¿qué determina ese límite? ¿Cuál es digamos, la frontera que hace que esto lo podamos llamar software libre, considerando que cada vez hay como una mayor como unificación en las plataformas, como una monopolización digamos, de todas las instancias comunicativas? Entonces, bueno, es como esa es la primera pregunta que me surge, Agustín. Bueno, buenísimo. Sí, digamos, de hecho, esta idea de libertad, sí, asociada por ahí, esto que decía software libre, cultura libre, ha sido algo que se ha discutido mucho en las últimas décadas, ¿sí? Por ahí se habla de abierto, ¿no? Esto que decía, la diferencia entre libre y abierto, eh, y que, digamos, no siempre, digamos, es la misma definición para cada una de estas manifestaciones que he ido mencionando, ¿sí? Decía recién también Wikipedia como una enciclopedia libre. Bueno, en el caso en particular de lo que sea software libre y de código abierto, hay ahí como una especie de doble definición, ¿sí? Por un lado, la idea de lo libre, como una definición más ética, política o filosófica vinculada al software, eh, que, digamos, sentó como una división al interior de este movimiento. Y por otro lado, la idea de código abierto, ¿sí? Que básicamente implica que cuando uno tiene un programa informático, uno puede eh, acceder, digamos, a las diferentes instrucciones que un programa va realizando cuando uno lo ejecuta, ¿sí? Hay toda como una cuestión ahí digamos, uno puede acceder a ese código, puede modificar el programa, puede utilizarlo, puede compartirlo y no solo ejecutarlo, ¿sí? No solo utilizar el programa como usuario. Esa es una de las principales diferencias, ¿sí? Me parece que este principio se traslada, por ejemplo, a lo que decíamos de Wikipedia como una enciclopedia libre, eh, en el sentido de que uno puede leer, digamos, la enciclopedia, pero también puede modificarla, puede escribirla, puede compartirla, ¿sí? Ese sería como a grandes rasgos esta diferencia entre lo abierto, lo cerrado, ¿sí? Y la idea de libertad asociada al software. Buenísimo. Agustín, te hago una pregunta más porque, bueno, recuerda que nuestra cápsula es así como efímera. Eh, eh, Sí. Tengo que por hacer un decir esfuerzo para no seguir hablando más. Está muy bien. No, me surge otra pregunta más y es, bueno, además de la wiki, de la enciclopedia wiki, ¿qué otra, digamos, qué otro proyecto de este estilo ha sido implementado quizás, no sé si desde el Estado o desde otro ámbito que haya sido también como novedoso o exitoso, por decir de algún modo, que se haya dado? Eh, bueno, mira, justamente
yo por ahí mencionaba esta idea de ciencia abierta, que quizás es como a lo mejor un último momento en una discusión que se viene dando en realidad hace décadas, ¿sí? Recientemente UNESCO ha sacado una definición sobre ciencia abierta, que es un concepto que está todavía en proceso de construcción, y que un poco el interés que tiene esta definición es que las universidades y los diferentes organismos, bueno, en Argentina en su mayoría públicos, ¿no? De producción de conocimiento científico, ¿sí? Puedan apropiarse, digamos, de esta serie de principios o de dimensiones vinculadas a la ciencia abierta, dentro del cual algunas de las cuestiones que hemos estado conversando tienen lugar, ¿sí? Por ejemplo, el software de código abierto es una de las dimensiones de la ciencia abierta. El acceso abierto a las publicaciones, ¿sí? Y a los datos de investigación científicos es otra de las dimensiones de lo que actualmente entendemos como ciencia abierta. Los procesos de evaluación abierta de los artículos y de los proyectos y de las investigaciones son otra dimensión que todavía no se ha avanzado tanto, pero que sería deseoso que se implemente, ¿sí? A nivel de políticas también, de ciencia y de tecnología, eh, por parte de los diferentes estados, ¿sí? Y bueno, y Wikipedia, si lo entendemos como una práctica entre un conjunto de prácticas también muy variadas que tienen que ver con la divulgación de conocimiento científico en este caso, también podría entenderse de este modo vinculado a una idea de ciencia abierta. Entonces, un poco todas estas manifestaciones no necesariamente tienen un apoyo institucional en todos los casos, o podríamos decir que van transitando en algunos casos un proceso de institucionalización, esto es, las universidades o los organismos de ciencia los van incorporando, se van apropiando un poco de estos principios en el entendimiento de que tienen una serie de ventajas y de beneficios en términos, como decía antes, de democratización del conocimiento, ¿sí? De mayor acceso por parte de la población, de generar un mayor impacto también del conocimiento producido, de incorporar también a otros actores a la producción de conocimiento, un poco también diluyendo esta frontera entre quienes producen el conocimiento y quienes son pensados como usuarios o como consumidores. Entonces, son un conjunto de manifestaciones, y este concepto, como decía, no es un concepto cerrado, bueno, justamente es un concepto de ciencia abierta y es un concepto que está abierto, ¿sí? También a seguir incorporando nuevas prácticas, nuevas manifestaciones que tengan que ver con estos valores y con estos principios. Genial, Agustín. Pues bueno, me quedo con una pregunta muy precisa y te agradecería si te animas a responderla así de forma muy breve. Y es, ¿quién es, digamos, en esto de la wiki, hay como un consejo o cómo funciona para verificar como la veracidad de esta especie de democracia del conocimiento? O sea, ¿quién decide qué es verdad y qué no? Bueno, eso que mencionás es todo un tema, ¿sí? Porque obviamente, bueno, de hecho la enciclopedia Wikipedia ahora es quizás más aceptada en algunos ámbitos escolares, universitarios, etcétera, pero durante mucho tiempo, digamos, los maestros, los profesores tenían ciertos reparos, ¿sí? Respecto de si podía utilizarse esta enciclopedia como una fuente confiable, porque justamente, digamos, esta cuestión que introducíamos antes de que cualquier persona puede ser un editor, tiene ciertas ventajas, pero también genera una serie de problemas, ¿sí? En el sentido de que podemos encontrar algunas imprecisiones, podemos incluso contenidos que son de baja calidad, así que necesitan ser mejorados al interior del proyecto. Eh, pero lo cierto es que, digamos, Wikipedia es una plataforma digital, ¿sí? De hecho es una de las primeras, podríamos entender, como plataforma digital, una plataforma wiki, que tiene todo un conjunto de mecanismos que permiten que los usuarios puedan ir revisando el contenido que se va generando, ¿sí?
Entonces hay un conjunto de mecanismos también para ver en casos de que no haya un acuerdo, porque suele pasar que haya muchas controversias también respecto del contenido, de que no haya un único punto de vista, ¿sí? Sino que en algunos casos hay visiones opuestas sobre algún artículo, sobre algún tema. Entonces, hay toda una serie de mecanismos, como son, por ejemplo, las discusiones que acompañan a los artículos o el seguimiento de los diferentes cambios que se van realizando en los artículos a lo largo del tiempo, entre otros, que permiten, digamos, que ese conocimiento vaya, o sea, la idea es que el conocimiento va cada vez más mejorando, que va mejorando gradualmente, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la enciclopedia como proyecto es un proyecto que podríamos denominar infinito, ¿sí? Porque se van agregando día a día nuevos artículos, nuevos temas, y eso también hace que vayan apareciendo también algunos sesgos, problemas de contenidos y lagunas. También lo que se conoce como ediciones vandálicas, que son por ahí usuarios que a veces sin saberlo o a veces de manera intencional introducen problemas, digamos, en los textos, etcétera. Qué complejo. Se ve que es un tema que podríamos seguir y seguir infinitamente, como dices vos. Así que bueno, creo que hasta acá ya estuvo genial que nos dejas las inquietudes, las muchas preguntas y bueno, siempre es lindo quedarnos con preguntas. Hace parte de la construcción del conocimiento también. Bueno, Eh, sí, gracias. gracias por haber estado acá con nosotros, a quienes se hayan conectado, también muchas gracias y bueno, seguramente nos veremos en una próxima cápsula, ¿oíste? Así que les estaremos contando. Gracias.